Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé, no quiero ya sentir la oscuridad. Una mirada me ha inspirado a resistir. Terminé, Pegaso, abra al fin tus alas. Sería saber de nuevo tu cosmos, que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Sería venía danza, encerró por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Luego de haberse enfrentado a duras batallas en la segunda y tercera casa, veríamos cómo el reloj de la destrucción ya habría cumplido su primera hora, siendo así como veríamos cómo Yuna estaría parada frente a la cuarta casa, la casa de Cáncer, pero antes miraría atrás, mientras sentía cómo en la casa de Tauro Koga hacía arder su cosmo, al igual que Ryujo y Kagajo en la de Géminis. Así que era su turno de ella de seguir abriéndoles el camino, entrando rápidamente y encontrándose con que en su interior había una gran playa, dejándola confundida, mientras desde una elevación rocosa, una voz femenina la felicitaba por haber llegado hasta ahí, aunque haya sido por pura suerte de la teletransportación, agregando que la disculpe por sus modales, así que se presentaría como Cassandra de Cáncer. Pero Yuna, sin darle tiempo a nada, se pondría seria y atacaría de inmediato con su destello rodante de águila, pero sería repelida, provocando que se estrellase en el suelo, mientras Cassandra le decía que no está bien que una chica sea así de agresiva y que debería ser más delicada y pensar antes de atacar a sus aliados, dejando sorprendida a Yuna y preguntándole a qué se refería, respondiéndole esta que ella está de su lado y su lealtad está con Athena. Mientras Yuna, sorprendida, le pedía disculpas, pero Cassandra le diría que no se preocupara, ya que entiende que está muy tensa por la responsabilidad que tiene, así que Yuna, poniéndose de pie, le preguntaría si entonces la dejaría pasar, respondiéndole que de hecho los estaba esperando para acompañarlos a acabar con Marte, ya que así tendrán mucho más chance de ganar. Alegrándose Yuna y presentándose con Cassandra, diciéndole que será un placer pelear al lado de un caballero dorado y preguntándole el cómo Marte la había dejado estar en su ejército sin hacerle nada, por lo que Cassandra le contaría su historia, siendo que hace muchos años ella creció en una familia de nobles, en una gran aldea, siendo criada como tal, pero era diferente, ya que según sus padres ella había nacido con un don y poder sobrenatural, el cual a medida que fue creciendo fue descubriendo, siendo que podía ver las almas de los muertos y tenía cierta conexión con el mundo de los muertos, siendo algo que no le afectaba en su vida diaria, pero por alguna razón algunas personas le temían, pero a ella no le importaba, así que continuó con su vida, hasta que un día, mientras hablaba con uno de los espíritus, estos le advirtieron que debía irse de ahí, ya que un ente maligno estaba por pasar por esos lugares y traería caos y destrucción. Así que intentó advertirles a todos, pero solo provocó que le tuviesen más miedo, exiliándola a lo más profundo del castillo, donde intentó con todas sus fuerzas pedirle a los espíritus que le ayudasen a comunicarse con sus padres y sus seres queridos, para que les advirtieran y le creyeran de que aquel ente de verdad pasaría y no solo eran inventos o malos augurios de ella. Sin embargo, antes de darse cuenta, aquel espíritu de destrucción pasó como le habían dicho las almas y causó un gran desastre, acabando con todo su hogar, y en consecuencia los que sobrevivieron la acusaron de ser ella quien trajo esa calamidad.
pero entonces ese mismo día intentaron matarla, pero entonces dos hombres poseedores de un gran resplandor aparecieron para salvarla, aclarándoles a los sobrevivientes que ella no había sido la causante, sino que había sido un monstruo que había escapado del inframundo, y ellos como caballeros lo estaban persiguiendo. Desafortunadamente no llegaron a tiempo, pidiéndoles disculpas. Así fue como ella conoció a sus salvadores: Seiya de Sagitario, Shiryu de Libra, Shun de Virgo, Hyuga de Acuario y Ikki de Leo, quienes luego de salvarla vieron que poseía un poder fuera de lo común, por lo que le explicaron que ella había nacido para convertirse en un caballero dorado, y si quería podía ir con ellos para que la ayudasen a controlar ese poder que tenía. Sin embargo, también le explicaron que el hecho de que sus padres hubieran muerto durante todo ese incidente y toda su aldea la odiara, también era culpa de ellos por no haber cumplido con su deber apropiadamente, así que estaba en su derecho de odiarlo si quería. Sin embargo, para ella era todo lo contrario, ya que se encontraba fascinada por el gran brillo dorado que desprendían ellos 5, por lo que, sin pensárselo, decidió ir con ellos y convertirse en un caballero, yendo al santuario y siendo entrenada a la vez por los 5 caballeros legendarios, e incluso fue compañera de Kiki en su preparación para ascender a caballero dorado. Fue entonces como la armadura de cáncer la escogió como legítima heredera y se volvió la nueva guardiana del cuarto templo, pero fue entonces que Marte apareció y le propuso unirse a él a cambio de que pudiera tener todo el poder y riquezas infinitas. Así que aceptó, y no fue problema para ella engañarlo. Para cuando llegase el momento de ejecutar el plan de la Nueva Esperanza, ella los apoyaría, siendo que por fin había llegado ese momento. Mientras Yuna, asombrada, le diría que es una mujer grandiosa y de seguro es muy fuerte, por lo que será todo un placer ir con ella. Así, ambas chicas seguirían hablando un poco para conocerse entre ambas y Cassandra ponerse al tanto sobre los acontecimientos pasados por parte de cada uno. Pero en ese momento, en los aposentos de Marte, este mismo le ordenaría a Medea que activase la oscuridad, aceptando esta su orden, y así, mientras las chicas se encontraban platicando muy amenamente, una extraña oscuridad empezaría a envolver a Cassandra, quien soltaría un gran grito de agonía, mientras se sostenía la cabeza con impotencia y sus pupilas comenzaban a cambiar a un color rojizo, y con sus últimas fuerzas de voluntad, le pediría a Yuna, quien se encontraba totalmente atónita, que viera en lo profundo de ella y enfocara sus sentimientos para convertirlos en fuerza. Solo así podría vencerla, dejando desconcertada a Yuna ante tal suceso. Tras disiparse la oscuridad, Cassandra empezaría a elevar su cosmo, mientras sus ojos se tornaban de un color rojizo más intenso, y en un tono serio le preguntaba a Yuna si estaba ahí para unirse a Marte o para morir. Pero Yuna intentaría razonar con ella sobre que ya se conocían y de que estaba actuando muy extraño, pero era inútil, y así Yuna llegaría a la conclusión de que ésta estaba bajo el control de Marte y se decidiría a sacarla de ese control. Por lo que Cassandra, al ver su reacción, le diría que no quiere perder su valioso tiempo, así que dejará que sus marionetas se encarguen de ella, haciendo un ademán con su mano, haciendo que varios ataúdes aparecieran, y de ellos varios cadáveres oscuros empezarían a atacar a Yuna, mientras ésta intentaba defenderse, pero Cassandra le explicaba que atacarlos era inútil, porque eran muertos y no se cansaban ni sufrían ningún daño, mientras ella estuviera ahí para mantener su espíritu ahí con su cosmo. Así que Yuna intentaría pensar en algo para acabar con ellos, pero justo entonces desde 2 de los ataúdes saldrían 2 figuras familiares para ella, tratándose de sus antiguas compañeras de palestra que habían quedado atrapadas en los pilares de Cosmo de Babel, dejándola totalmente impactada. Así que Yuna cuestionaría si estaban muertas, pero Cassandra le explicaba que cuando alguien se encuentra sumamente débil o de verdad muerto, puede usar su habilidad para controlar sus almas y manejarlas a su antojo, como en el caso de esas 2 chicas, quienes fueron traídas ahí por su señor Marte para que ella pudiese controlarla, al igual que otros muchos que fueron despojados de su cosmo por la Torre de Babel. Así que no están muertas, sino que solo estaban moribundas, mientras estas atacaban a Yuna y esta intentaba hacer que despertaran, pero era inútil, así que Cassandra aprovecharía su debilidad para activar otra de sus técnicas por medio de sus 2 marionetas,
llamándola azote espiritual, haciendo que Yuna saliera volando, envuelta en una energía oscura que presionaba cada parte de su ser, sintiendo como si se fuese a despedazar para finalizar chocando violentamente contra el suelo. Y así Cassandra habría creído ganar, pero Yuna, a pesar de todas sus graves heridas, volvería a levantarse, diciendo que podía sentir cómo Koga, Ryuji y Kagajo estaban peleando, haciendo arder sus cosmos sin parar, así que ella no podía ser la excepción, ya que poseía el potencial más alto del grupo y no podía dejar que esos cabezas huecas la superaran, o de lo contrario empezarían a burlarse de ella. Así que por nada se dejará vencer y la liberará a ella y a sus amigas de la oscuridad. Mientras en la casa de Aries todos seguían peleando contra las hordas de gladiadores que no paraban de llegar, mientras Jacob les decía que es impresionante cómo estaban haciendo arder sus cosmos, agregando Habu que eso no es nada comparado a cuando Seiya y los demás cruzaron las 12 casas por primera vez, pero igual debe darles mérito, puesto que ellos solo están encargándose de gladiadores básicos y no están aportando nada a la batalla. Pero Yune la interrumpiría diciéndole que aún no es su momento y deben confiar en ellos, puesto que solo son pequeños niños y hacen lo mejor que pueden. Así Kiki les diría que tienen razón y tienen cientos de defectos y cosas por mejorar, pero tienen buenas convicciones que los guiarán hacia la victoria, y sobre todo ahora espera que Yuna sea capaz de traer de vuelta a Cassandra, preguntándole a Jacob qué fue lo que le pasó, a lo que este le contaría que luego de que se volvieran caballeros dorados y ocurrió el segundo ataque de Marte, este comenzó a apoderarse del santuario, así que él escapó por orden de Atena para proteger su habilidad de reparador de armaduras, e igual se le dio la misma orden a Cassandra para apoyar a la nueva generación cuando llegase el momento. Pero debido al gran respeto y cariño que tenía por los 5 legendarios, no pudo soportar todo lo que Marte les había hecho, así que quiso enfrentarlo sola para vengarse, estando incluso dispuesta a morir. Pero Marte aprovechó todo ese odio y plantó una semilla de oscuridad dentro de ella, después de derrotarla, y ella siguió como si no hubiese pasado nada, y según ella engañó a Marte para que creyera que estaba de su lado, pero todo el tiempo fue controlada por la semilla de oscuridad que ahora Marte ha detonado y le está controlando para que le sirva, y Yune le diría que si ese es el caso, puede que con ayuda vuelva a la normalidad, pero de no ser así, la única forma de traerla de vuelta sería acabar con su vida, mientras Kiki miraba con tristeza hacia arriba, y así Yune intentaría lanzar varios ataques contra Cassandra, pero todos se serían esquivados, así que se dispondría a usar todo su cosmo, logrando hacerla retroceder. Así que molesta por haber sido herida, volvería a lanzar su azote espiritual, dejando aún más dañada a Yuna. Y por otro lado, en la casa de Tauro, Harbinger seguía intentando hacer que Koga renunciara a su espíritu de pelea, pero este lograría sentir la explosión de cosmos que hizo Yuna, motivándolo a ponerse en pie nuevamente, a pesar de tener varios huesos rotos y fracturados. Mientras Harbinger le decía que si es así de débil, puede que tenga compasión y haga un juego como lo hizo el antiguo Tauro con el antiguo Pegaso, para dejarlo pasar, pero que no cree que ni así lo logre, mientras Koga seguía recordando en su mente todo su dolor y el esfuerzo de sus amigos para llenarse de valor, y así lograría convertir sus sentimientos en poder, haciendo arder su cosmo más allá del límite, dejando a Harbinger sorprendido, puesto que ya ni siquiera estaba totalmente consciente y solo se estaba moviendo porque su voluntad no lo dejaba caer y su anhelo de cruzar lo impulsaba más. Así que cansado de todo eso, Harbinger lo seguiría atacando para ver cuánto más esa voluntad podía darle fuerzas, emocionándose al ver que con cada golpe el cosmo de Koga solo se intensificaba más. Así que ambos decididos se prepararían para atacar, exclamando a Harbinger que ahora lo que más desea es aplastar ese maldito espíritu brillante, y por respeto a su maestro y a esa armadura le promete que si su convicción logra superar a la de él, lo dejará pasar, así ordenándole que usase todo de sí en ese ataque, no solo su cosmo y su cuerpo, sino todo su ser y su espíritu, hasta su vida misma, si es necesario, gritando con una gran voz, gran cuerno, y Koga lanzando los meteoros de Pegaso, chocando a ambos, provocando un gran choque, del cual Koga saldría volando, cayendo detrás de Harbinger, y este perdería su postura y recibiría algo de daño, quedando sorprendido, mientras Koga seguía avanzando apenas consciente, y Harbinger lo felicitaba, diciéndole que cumplirá su promesa, pero cuando logre despertar su verdadero poder,
él volverá a enfrentarlo y entonces esta vez sí destruirá sus alas. Además de agregar que jamás había conocido a un muchacho tan violento a su corta edad, que incluso sus ganas de pelear son mayores a las de él y lo sorprende mucho. Además de que espera que de verdad esos sean sus sentimientos y no los de otra cosa, ya que durante la pelea tuvo un mal presentimiento, pero eso no le importa a él. Y regresando a la casa de Cáncer, Cassandra lograría sentir el gran cosmo de Koga, provocando que le doliese un poco la cabeza, mientras balbuceaba que ese era el cosmo de Seiya, y Yuna por igual al sentir el cosmo de este volvería a ponerse en pie, diciendo que ese cabeza hueca que solo piensa en pelear y en venganza ya la ha superado bastante, así que no puede soportar eso, y Cassandra, tratando de mantener el control, le diría que tiene muy poca elegancia y sentido común para ser una chica, así que esta vez sí acabará con ella de una vez para hacerla una más de sus marionetas espectrales, lanzándole nuevamente el azote espiritual. Pero Yuna, recordando las enseñanzas de Marin sobre su técnica, aprovecharía el impulso de la técnica de Cassandra para convertirlo en el suyo, y así contraatacar con su destello rodante de águila, lo que haría nuevamente retroceder a Cassandra, pero esta vez, usando el control de su cosmo, usaría la técnica de Yuna en su contra, estrellándola contra el suelo, pero Yuna volvería a ponerse en pie, por lo que Cassandra, molesta, le diría que ya se está cansando de su terquedad y violencia, ya que hasta parece más un chico en vez de una chica, pero esta le respondería que quizás se le pegaron los hábitos de esos descuidados, pero que aún así no se rendirá hasta que la traiga a ella de regreso, salve a sus compañeras y pueda ayudar a sus amigos, porque no quiere perder a nadie más, mientras ella siga viva, por lo que Cassandra, riéndose, respondería que de verdad es ingenua, ya que la muerte es lo más bello que hay, sobre todo cuando ella misma les arrebata la vida y extrae sus almas para traerlas como fieles sirvientes. Fue por eso que mató a todo su pueblo, para poder tener sus almas y ser su reina. Pero Yuna, desconcertada, le diría que ella sabe que eso no fue así y está alucinando por culpa de la oscuridad, y está segura que sufrió mucho por aquello, porque ella pasó por algo similar, así que puede sentir sus verdaderos sentimientos a través de su cosmo. Así que Cassandra, seria, le preguntaría si su voluntad de pelear proviene de aquel joven Pegaso que ha estado sintiendo desde hace un momento, y cada vez que eleva su cosmo ella vuelve a levantarse. Así que le preguntaría si es que él fue la razón por la que decidió quitarse la máscara, o quizás fue aquel joven dragón que hace unos momentos también elevó su cosmo, o aquel pollo que también sintió hace unos momentos, preguntándole cuál de los tres era. Pero Yuna, algo nerviosa, le diría que no es ninguno, pero Cassandra, soltando una risa malévola, le diría que puede mentir si quiere, pero que sus acciones corporales la delatan de que es alguno de ellos tres, y le cuestionaría si alguno de ellos es tan especial como para que se haya enamorado de él, y que si es así, entonces le mostrará el bello paisaje de la muerte, para ver si su bello caballero azul es capaz de ir a rescatarla hasta allá, levantando su dedo y lanzando así las ondas infernales definitivas, golpeando a Yuna, quien estaría totalmente confundida y al instante desaparecería del lugar, siendo enviada al otro mundo, al reino de los muertos. Y por otro lado, tras Koga seguir avanzando, llegaría hasta la tercera casa, la casa de Géminis, mientras sus deseos de pelear aún perseveraban en su interior. Y dentro de la casa, en su subconsciente, se encontraría Ryuho, pensando qué debería hacer, ya que no podía vencer a su oponente, además de que no entendía por qué tenía ese extraño comportamiento, para así ver cómo de repente hacia él una luz dorada pero tenue se dirigía hacia él, apareciendo Paradox, quien gentilmente tocaría su mejilla y le diría que de verdad lo siente mucho por hacerlo sufrir, pero que no puede controlarse, ya que Marte la infectó con la oscuridad y esta la está haciendo hacer todas esas cosas horribles, y solo puede contenerse hasta cierto punto gracias a la fuerza de su amor, pidiéndole a Ryuho que por favor la detuviera, ya que no quiere seguir causando más daño a las personas que le importan. Así deba quitarle la vida, por lo que Ryuho, al oír esto, al fin entendería todo y de repente se despertaría, encontrándose en el regazo de Paradox, para al instante alejarse e intentar ponerse en guardia, pero su cuerpo estaría demasiado dañado, provocándole un gran dolor, mientras veía a lo lejos a Kagajo en un estado peor que el de él,
y Paradox agregaba que fue sorprendente que el mocoso pollo de fuego pudiese darle algo de pelea, pero fue por eso que acabó así, a diferencia de él, que por ser él fue gentil e impidió que su otro yo le hiciera tanto daño, pero si él suficiente para que pueda quedarse ahí con ella, sin oponer resistencia, mandándolo otra vez a su espejismo dimensional para obligarlo a quebrar su mente y que escogiese quedarse con ella. Pero Ryujo, a pesar de todo el dolor que sentía en su cuerpo, no abandonaba su convicción, pero serían interrumpidos por Koga, quien llegaría recobrando el sentido al darse cuenta que sus amigos estaban en el suelo muy malheridos, preguntándoles qué les había sucedido y si estaban bien, por lo que Paradox se presentaría con él, cuestionándole qué pasó con Harbinger, ya que no cree que un niño como él haya podido derribar a ese gran muro. Pero sin prestar atención, Koga, lleno de ira, volvería a lanzarse para atacarlo, exclamando que haría pagar a Paradox por lo que les hizo a sus amigos, mientras Ryujo débilmente intentaba advertirle que no la atacara, ya que podía prever todos los ataques que hacía. Pero era demasiado tarde y la batalla entre ambos ya había comenzado, viéndose Paradox superior a Koga, ya que este solo atacaba violentamente, hasta que Koga lanzaría sus meteoros de Pegaso y Paradox se defendería, chocando a ambos ataques, pero Koga comenzaría a intercambiar su poder, haciendo retroceder a Paradox, quien estaba viéndose afectada por la batalla que tuvo con Ryujo y Kagajo, además de empezar a recobrar el control de su cuerpo gracias al cosmo puro de los chicos, por lo que Koga lograría golpearla de lleno, creyendo haberla derrotado, mientras debido a la explosión de cosmos Kagajo despertaría al fin, viendo la escena y al instante gritarle a Koga que tuviese cuidado, mientras desde el polvo una figura dorada y oscura salía a toda velocidad, golpeando violentamente a Koga, diciéndole que si no puede comportarse como un caballero y respetar a las damas por ser un inepto, entonces lo tratará como quiere, comenzando a darle una gran paliza.